nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hija, buenos días, bendita sea María por siempre. Por siempre sea bendita. Por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos de día, ya sábado, empecemos el día de la mano del Señor, pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría para ver qué nos quiere enseñar en este día. Ven, Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu llena luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, mi pecado y lo de mi ignorancia. Y concede una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método infalible, luces para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y hago en término la obra que Jesús nos ha encomendado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a ella que por su divina intercesión por cada like, suscriptor o programa visto nos conceda la liberación de un alma del purgatorio. Manda hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, para comprender primeramente nosotros lo que nos quieres enseñar el día de hoy, y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil, para que la semilla que se planta dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en este día para siempre tu inmaculado corazón, los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra todo el ser de todas aquellas personas que nos has encomendado, a mi esposa, hijos, nietos, descendencia, padres, hermanos, amigos y familiares, y los que no son hermanos, amigos o familiares, pero forman parte del pueblo de Dios. Cuídalos, protégelos, bendícelos como mejor cosa propia tuya. Amén, amén y amén. Evangelio del día de hoy, sábado, habla, Señor, que tu siervo escuche. Lectura de la carta a los Hebreos 4, del 12 al 16. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo. Penetra hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, y coyunturas y tuétanos, juzga los deseos e intenciones del corazón. Nada se le oculta, todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Así pues, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso comparezcamos confiados ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 18. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Tu palabra, Señor, es espíritu y vida. El temor del Señor es puro, el temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tu palabra, Señor, es espíritu y vida. Que te agraden las palabras de mi boca y lleguen a tu presencia el meditar de mi corazón, Señor, roca mía, redentor mío. Tu palabra, Señor, es espíritu y vida. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos 2, 13 al 17. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y les enseñaba. A pasar vio a Levi, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dice: sígueme. Se levantó y lo siguió. Sucedió que, mientras estaba él sentado
A la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaban con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que lo seguían. Los escribas de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a sus discípulos: ¿por qué come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo: no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Tus palabras, Señor, son espíritu y son vida. ¿Qué podemos aprender o qué será lo que Dios nos enseña el día de hoy en este sábado frío? Pues que Él es el que nos dio la vida, y pues para tener vida tenemos el espíritu adentro, y es el que nos mueve espiritualmente, en la fe, pues en todo lo que tenemos. Es el que nos da la respiración, el aire para respirar. Pues Él nos formó, y yo creo que para tener ese espíritu y vida perfecto, pues tenemos que estar siempre alimentándolos de Él. Y sí, estaba pensando en lo que dices. Dios nos da vida, Él es el que nos hizo, el que nos creó. Y un día este Salmo 19, 18 para nosotros, un día David sentado, me imagino que con sus ovejas, o no sabemos dónde estaba David, pero estaba contemplando las estrellas, el sol, la luna, todo lo que es el universo. Y decía: todo esto fue hecho por la palabra de Dios, todo está en orden, todo es hermoso, los árboles, las montañas, los pastizales, las flores, las aves, todo es hermoso, todo en orden, solamente con la palabra de Dios. Dios le da vida. Y este salmo empieza así, enseñándonos de la naturaleza. Alaben las estrellas al Señor, alaben las montañas al Señor. Y después, a mitad del Salmo, nos muestra lo que estás leyendo tú, que era, él al meditar esto dijo: si la palabra de Dios hizo todo esto que está hermoso, pues la palabra de Dios la tienes tú en tu mano. Las Sagradas Escrituras, la Biblia. David miró el Torá diciendo: nosotros tenemos la ley, la palabra, y la palabra nos puede llevar de ser un ser imperfecto a un ser perfecto, un ser sin orden a un ser con orden. Por eso empieza diciendo, mira el Salmo, lo que dice el primer versículo: ahora, Señor, que tu siervo escucha. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. El precepto del Señor es fiel, instruye a los ignorantes, nos da paz. Es perfecta la palabra de Dios. Si usted anda buscando paz en el dinero, en el placer, en las cosas de este mundo, no la va a hallar. Dice la Biblia que la palabra te da paz. La paz viene por medio de la palabra, que es Cristo nuestro Señor. Usted puede vivir en paz sin tener un centavo, solamente con conocer la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, si no existiera, dice el Salmo también, Señor, si no existiera esta palabra, yo no supiera en dónde estoy. ¿Qué es lo que estoy haciendo bien? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Me estoy acercando a ti, me estoy alejando de ti. La palabra penetra lo más profundo, por eso el libro de Hebreos nos enseña lo siguiente. Mira, ahora, Señor, que tu cielo escucha, y lo leemos poco a poco. Dice: hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo. Penetra hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyuntura y tuétanos. Juzga los deseos e intenciones del corazón.
La palabra de Dios, cuando empezamos a estudiar con un corazón limpio, puro, queriendo aprender, nos muestra tan equivocados que estábamos buscando los placeres, las riquezas, las felicidades en este mundo que solo nos hundían cada vez más en el fango, y nos damos cuenta en lo que estamos equivocados porque penetra hasta lo más profundo y me da a conocer mis dolores, mis tristezas, de dónde provienen, por qué sufro, por qué lloro, por qué me pasa esto. Porque la palabra saca todo al descubierto. ¿Y qué es lo que Dios hace para que nosotros podamos conseguir esa bendita paz? Habla, Señor, que tu siervo escuche. Nada se le oculta, todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Tenemos que rendir cuentas a Dios. Usted tiene que ponerse en la mente que usted vino con un propósito, limpiar esa alma que se le dio. El diablo se la ensució, usted la tiene que mantener limpia para regresar al cielo. No crea que porque se pone en lo oscuro nadie la va a ver, nadie lo va a ver lo que usted está haciendo. No crea que porque esté usted con una cara de oveja y por dentro está pensando malos pensamientos, Dios no se da cuenta de ello. Dios no ve el cuerpo, Dios ve el alma. Y tenemos que tomar en cuenta que Dios nos va a juzgar. Por eso Él tomó una decisión. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Así pues, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. Dice que Dios decidió venir del cielo a la tierra para tomar la posición de sumo sacerdote. Que era un sumo sacerdote? Aquel que era el más grande de los sacerdotes, que tenía sacerdotes a su disposición. Y no solamente eso, ofrecía sacrificios para el perdón de las almas, de él mismo y de todos los del pueblo de Dios. Cada año tomaba la sangre y el cordero y la ofrecía a Dios para perdón de todos los pecados. Se juntaban los pecados de todo el año. Y ahora Jesús toma esa posición. En aquel tiempo el sumo sacerdote era escogido de entre los hombres para que conociera las debilidades del ser humano. Por eso Dios tuvo que tomar naturaleza humana como hombre para saber por qué usted llora, por qué usted sufre, por qué usted no se puede comportar, por qué usted no puede obedecer a Dios. Y después de que tomó esa naturaleza, se convirtió en el sumo sacerdote que está presente ante Dios con los brazos abiertos así. El crucificado, el Cordero de Dios, presente ante Dios todos los días de la vida hasta que volvamos a Él. ¿Para qué? Para que Dios no vea tu oscuridad, para que Dios no vea tu pecado, para que cuando tú haces la confesión de fe, cuando tu fe quiere decir obedecer a Dios, creerle a Cristo, y Cristo le dijo a los sacerdotes, vayan y perdonen los pecados. Y cuando tú haces la confesión ante los sacerdotes, la haces ante Cristo mismo, porque Jesús le dijo, reciban mi espíritu. Es ante Jesús donde haces tú tu confesión. Y cuando haces la confesión estás limpio de pecado y estás dentro del cuerpo místico de Dios, que es la iglesia. Y Dios no te ve a ti, sino ve a su Hijo frente a Él, como dice Apocalipsis. Y vi en el trono frente a Él un Cordero de Dios. Ahí está Cristo, es lo que ve Dios. No ve al pecador que se somete a la confesión, a obedecer a Cristo nuestro Señor. ¿Por qué? Por eso Dios nos hace la invitación. Mira, habla, Señor, que tu siervo escucha. Dice, no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. ¿Qué es el trono de la gracia? Trono significa poder, autoridad. Cristo tiene poder, Cristo tiene autoridad. ¿Qué es la gracia? La simpatía, la comprensión de Dios que nos entiende. Dios Todopoderoso
tiene el poder de perdonarnos los pecados y tiene la autoridad de mandarnos al infierno, de mandarnos al cielo, lo que Él decida. Él tiene el poder y la autoridad, pero ha hallado gracia entre nosotros, por eso le dio el poder a los hombres. Allá por Mateo capítulo 9 o San Marcos capítulo 2, Jesús, mirando al paralítico, le dijo: levántate, toma tu camilla y vete, tus pecados te son perdonados. Y gente que no le cree a Dios, ¿quién es este hombre para perdonar pecados? Y Jesús les dice, para que vean que el hombre también tiene poder para perdonar pecados, yo le digo: levántate, anda y vete. Y así es Dios. Él es el dueño del poder y se lo dio a sus discípulos, se lo da a quien quiere. Se lo dio allá en San Juan 20, del 20 al 23. Se acercó después de haber resucitado, con los brazos abiertos, mostrándoles las heridas, diciéndole: así como me mandó a mi Padre, les dijo, la paz del Señor esté con ustedes. Así como mi Señor me envió a mí, yo los envío a ustedes. ¿A qué? A llevarle la paz al ser humano. ¿Cómo? Perdónenle sus pecados, pero antes reciban el Espíritu Santo de Dios. Reciban mi Espíritu. Es el Espíritu de Dios quien perdona nuestros pecados. Por eso el Salmo dice: tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Para aquel que cree y tiene vida, aquel que cree tendrá vida y vida en abundancia. Por eso Jesús nunca, usted es la oveja de Dios, aunque esté toda sucia y manchada, Jesús tendrá que venir a usted para llevarlo a la presencia de Él, porque usted le pertenece a Él. Pero hay 4 tipos de personas para llegar a este proceso o no llegar a ese proceso. Mire lo que nos enseña el Evangelio. Habla, Señor, que tu siervo escucha. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Toda la gente acudía a Él y les enseñaba. La primera manera de poder llegar a la presencia de Dios es por medio de la palabra de Dios. Por eso Dios va a hacer su trabajo, Dios va a predicar, Dios va a enseñar. Aquí está su humilde servidor y mi esposa que me está ayudando a leer, porque no hay pretexto. Yo soy ciego, no puedo leer, pero ella sí puede leer. Y sin embargo hacemos el propósito de llevarle la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que usted deje de sufrir, para que usted deje de estarse quejando de tanto sufrimiento, tanto dolor. Y eso solamente sale por medio de la palabra de Dios. Había multitudes, usted puede estar ahí entre ellos, multitudes de personas oyendo la palabra de Dios y Dios escuchando. Acuérdese que Dios es la iglesia y la iglesia está instituida en todas partes del mundo como obediencia a Dios. Vayan por el mundo y prediquen lo que yo les he enseñado. Por eso en cualquier pueblo, ciudad, ranchería está la iglesia católica. Y es Cristo mismo enseñando a multitudes. ¿Qué les enseña? ¿Qué es lo que quiere que usted aprenda? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Al pasar vio a Levi, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dice: sígueme. Dice la palabra de Dios que al pasar, Dios siempre pasa al lado de usted. Pídale a Dios que le dé sabiduría, que le abra los ojos para que lo pueda reconocer. A veces Dios va a pasar en forma de hermano, de cuñado. Hijo, vente, vamos a un rosario, vamos a la misa, vamos a la casa de oración. Pero a veces los sufrimientos, las flojeras, cuando nos invitan a una casa de oración, estamos cansadísimos. Para Dios siempre vamos a estar cansados. Nunca vamos a hacer un esfuerzo para ir a buscar lo que nos puede dar la sanación, lo que nos puede salvar. Pero si nos ofrecen un negocio fuera de su ciudad, fuera de su estado, con tal de ganar dinero es capaz de ir y manejar 3, 4, 5 horas o 6 horas o más. Pero para Dios no tiene tiempo porque está cansado. Pero cuando le viene lo malo, ahí sí quiere que Dios le responda inmediatamente. Jesús está viendo lo que usted hace. Jesús miró y pasó enfrente de ti y pasa enfrente de ti. ¿Por qué sufres? Porque no lo has sabido reconocer. Y Dios te hace una invitación: sígueme, levántate, sígueme. Le dijo a Leví. Acuérdense que Leví es un pueblo de Dios, una tribu de sacerdotes. ¿Y qué estaba haciendo este sacerdote? En las cosas del mundo, en las riquezas del mundo. Y Dios lo vio. ¿Qué estás haciendo ahí? Levántate. Y la misma pregunta es a ti: ¿qué estás haciendo ahí?
Estás buscando el alma de Dios, estás buscando la presencia de Dios. ¿Qué es lo que te impide acercarte a Dios? Esa soberbia, ese cansancio, esa flojera. Levántate y sígueme. Y mira dónde lo va a llevar. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Dice, sucedió que mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaban con Jesús y sus discípulos. Pues lo llevó a la casa de Leví. Acordarse que Leví es sacerdote. Lo llevó a donde debe de estar, en su casa, la iglesia. Casa en la Biblia significa iglesia. Lo llevó a su iglesia. Aquí es donde debes de estar. Tú fuiste instituido sacerdote. Tú debes de estar aquí. Y entre él, sacerdote, está una mesa, la Eucaristía, mesa eucarística, la mesa de la palabra. Por eso en la Iglesia Católica hay dos mesas, la mesa de la palabra que representa la mesa judía y la mesa eucarística que representa la Iglesia Católica. Dos pueblos unidos, ¿por quién? Por Cristo nuestro Señor. Ahí estaba Cristo también. Es la única iglesia donde está Cristo, donde usted va a hallar el gozo, la paz y la felicidad para su alma, donde las palabras son espíritu y vida, porque todo es espíritu. El sacerdote es Cristo, ahí en San Juan 20:23 le dio su espíritu. La Eucaristía es Cristo. Jesús dijo, ya vendrán los adoradores y me adorarán en espíritu. Usted no ve más que pan y vino, pero es el Espíritu de Dios el que está en el pan y en el vino. Todo lo que está en la Iglesia Católica es espíritu y da vida al alma. Por eso Jesús nos hace la invitación, levántate, sígueme. Y ahí estaba llena de pecadores. Dice que había discípulos, había pecadores y había los que se estaban quejando y los que no creen. Usted acomódese en el grupo que usted quiera. Quiere llegar a ser sacerdote, que Dios le conceda ese privilegio de servir al Dios. Tendrá que renunciar a los placeres, a la vida, al dinero, a su familia. Eso es amor. Esos sacerdotes que hacen esto con amor estarán muy cerca de Cristo en el cielo. Son categorías. Usted puede ser un discípulo, aquel que sueña con llegar a ser sacerdote o ser como su maestro Cristo. Usted puede ser también discípulo. Eso también es amor. Y usted tomará una posición no muy como el sacerdote, pero sí cerca del sacerdote y cerca de Cristo. O podrá ser como los pecadores que están oyendo la palabra de Dios y no se animan a formar parte de un ministerio, que no se forma, que no quieren formarse, que no quieren acercarse, que no quieren casarse, que no quieren seguir los sacramentos. Esos son los pecadores que no quieren alcanzar la paz, el gozo y la felicidad, pero están ahí, por amor a Dios están ahí. Llegará el día de mañana que crecerán y están los últimos, aquellos que no quieren creer, que no les importa creer y no quieren cambiar y solamente se la pasan criticando. Ese puede ser su esposo, su esposa, sus hijos, sus hermanos, amigos o familiares. ¿A qué vas a la iglesia? Nomás vas a perder el tiempo, nunca cambias. ¿Para qué casarse? Y así somos felices. Yo no creo en eso, confesarse menos. Yo no me confieso con un pecador como yo, al que usted desee ser. Pero recuerde una cosa, la palabra de Dios le da vida a su alma, le da gozo, le da paz, le da felicidad. Estudie el Salmo 19, léalo, analícelo y verá qué tan grande es el Señor. Que Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Dios te muestre su rostro. Que Dios te conceda la paz. A ti y a tu familia. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del